Buenas tardes, hoy con un fútbol de radio muy variado. Ayer se completó, se cerró el mercado de fichajes de invierno y sin saber la respuesta seguramente intuirán si les pregunto en qué posición está España en cuanto a liga, en cuanto a dinero que se ha invertido, y sabrán automáticamente que estamos muy abajo. Pues efectivamente intuyen bien porque está en la posición número 8. Muy lejos de la Premier League, por supuesto, pero es que ya nos ha superado hasta la liga estadounidense, la brasileña. Bueno, ahora repasamos lo que ha sido este mercado con muchas cesiones, por supuesto en España, porque es el método cuando no tienes dinero. Hay que hablar de la situación del Getafe, también de la situación de Nico Williams. Ojo a España en el Mundial, porque no sabemos si va a llegar Mikel Merino, no sabemos la situación de Nico Williams, está Pedri lesionado. Hay que escuchar a Laporta junto a Hansi Flick. Se nota que uno es español y populista y el otro es alemán y con los pies en el suelo. Y por supuesto hay que dedicarle su tiempo a la situación del Real Madrid. Y hoy les hacemos una pregunta sobre el entrenador del Real Madrid. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. Ay, que no se me olvida, que el Rayo Vallecano está en puesto de descenso, con la goleada ayer del Mallorca al Sevilla. Y hay 10 clubes en 4 puntos. Entre el antepenúltimo y el noveno, que es Osasuna, hay 10 clubes en 4 puntos. Está muy interesante en este sentido la Liga Española. 693 70 14 81. Ayer empezaba Fútbol en Radio diciendo que a mi modo de ver no había cambiado nada el Real Madrid desde la llegada de Arbeloa respecto al anterior entrenador, Xabi Alonso. Pero a lo mejor ustedes tienen una opinión distinta. 693 70 14 81. Y nos pueden decir lo que piensan sobre lo que ha sido o lo que está siendo el Real Madrid desde la llegada de Arbeloa. 693 70 14 81 y se pueden llevar un surtido de ibéricos de Tu Jamón Directo. Sergio Eras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿bien? Bien, sí. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas hablamos de una montaña rusa, ¿no? Del Madrid. Pues otra vez, navegando en esa montaña rusa, y no sé si vas a hacernos también la pregunta de si creemos que ha cambiado algo o no. Como titular, luego lo desarrollamos. Hay tiempo por delante, pero creo que algo sí que ha cambiado. ¿El qué? Que se han visto unas cosas buenas que lo que tengo dudas es si se van a prolongar en el tiempo. Dejemos que Arbeloa fracase si fracasa, pero quiero dejarle si es capaz de fracasar o todo lo contrario, si es capaz de aplicar el margen de mejora al equipo que hemos visto en 3, digamos, de los 5 partidos que ha tenido durante este mes. Todavía no lleva ni un mes en el cargo, es verdad. Entonces, quiero que Arbeloa demuestre si fracasa, que fracase por él, o si tiene éxito, si tendrá éxito también por él. Ignacio Escudero, muy buenas. Buenas tardes. ¿Y tú cómo respondes a esto? Bueno, pues en la montaña rusa, obviamente, ahora mismo estamos en la parte baja. Veremos si vuelve a haber subidón o qué, supongo que sí. Pero yo creo que sí que ha habido cambios, para empezar, el entrenador, pero pocas cosas más. Veo que, bueno, también ha cambiado el estatus de algunos jugadores y algunos han respondido muy bien y otros que estaban respondiendo muy bien están bajando un poco el nivel. Entonces habrá que ver ahí cómo avanza la cosa. Cuando Pero dices coincido. que solo ha cambiado el entrenador, dices que ha cambiado el nombre, dices. Sí, o sea, no, y también estilo y cosas, pero que al final ha cambiado el entrenador, pero el Madrid en muchos casos sigue teniendo los mismos problemas. Pero en algunos. Hay otros que sí que le ha venido bien el cambio de estatus Muy y disperso demás. estás hoy, Juanma, muy buenas. Ignacio, de verdad te lo digo. Muy buenas tardes. Si le ves disperso a Ignacio, Disperso, dices. disperso. Que ha cogido el coche por primera vez. Va a venir hasta aquí, ¿eh? ¿Ah, Por sí? eso Ah, bueno. afecta. No lo he pero estrellado. ¿tienes parking aquí? Sí. Ah, muy bien. Eres importante. Mano derecha de Carlos Cuesta. Eres tío Esperas. importante. La pregunta es... Bueno, no sé si querías ampliar lo que estaba diciendo Ignacio, que le has dicho está disperso. Vamos a ver, yo creo que... Pero solo titular, ¿eh? Yo creo un titular. Cuando las cosas van mal en una empresa se cambia al máximo responsable, se ha cambiado y claro, pues efectivamente estamos en esa montaña rusa que decía Sergio ahora. Es decir... ¿Tú ves cambio desde la llegada de Arbeloa? Bueno, he visto al mejor Madrid y he visto a un Madrid muy mediocre. Pero si he visto al mejor Madrid es que el mejor Madrid está ahí. Entonces vamos a ver si consigue dar con la tecla. Pero claro, es que yo recuerdo que cuando se gana el Mónaco dicen, ¿veis cómo le estaba haciendo la cama a los jugadores?
El domingo en Vallecas, ante el Rayo, nadie dijo nada de la cama. ¿Por qué? Pues porque no hay cama, ni hay edredón, ni hay silla. Lo que hay es un equipo que, insisto una vez más, lo he dicho, no quiero ser repetitivo, que ha estado mal trabajado durante mucho tiempo y ahora vamos a ver si lo consigue remontar Arbeloa. Ay, Dios. Suspiras, Es que me dejas ahí el caramelito. A ver, lo de la cama, no sé quién lo ha dicho. Pero intentemos hablar de las personas que están en este programa exclusivamente. Porque, claro. No, yo digo, vamos a ver, yo digo que se sugiere, se dice, se comenta que los jugadores no querían porque Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso le ponía vídeos, que no conseguía empatizar con ellos y tal, y que entonces levantaban el pie del acelerador, que no tenían motivación, que no tenían ganas. Bueno, también lo dijo Hombre, a ver, Mbappé después del partido La falta de de Lisboa. motivación Para creo mí- que es algo que está en estos jugadores, pero sí, que se ha visto correcto, en muchos partidos pero si yo- durante la última temporada de Bien. Ancelotti, durante Oye, el tiempo de Xabi como Cebo Alonso está muy bien, ¿eh? y durante el rato Como este del mes que lleva pero Arbeloa, que o me ni eso. parece- Que no quiero debate ahora. Como Cebo está muy bien. Bueno, Vamos a tener un debate muy interesante, visto lo visto. Pero, antes de ello. No, es que hay Va a más. ser lo mismo el debate, va a pensar sobre lo mismo. Bueno, ya veremos. Pero antes de ello, quiero hablar de otros temas, como he dicho en la introducción. A ver, el mercado de fichajes. Ayer se cerró en Inglaterra, se ha gastado 453 millones. La Liga Española, 75, que es lo mismo. Semenyo costó 72 al City, o sea, lo mismo un fichaje que lo que se ha gastado la Liga Española. Y menos mal que se metió el Atlético de Madrid en los últimos días con Lookman y otros 2 fichajes más, porque es que si no, entre medias está Italia, Brasil, Estados Unidos, Francia, Alemania, Arabia Saudí. De hecho, la Liga Española tiene un balance positivo. Entre todos los clubes se han ganado 49 millones de euros. ¿Qué os dice todo esto? Que en Inglaterra tienen un problema también muy gordo. Sí. Que ya el grifo se ha cortado y que el gobierno británico estaba cubriendo pérdidas de los clubes ingleses y el grifo se ha cortado. Veremos cómo evoluciona esto en los próximos 5 años. Y en Arabia. Y en Arabia también, que ahora hay un órdago bastante grande con Ronaldo diciendo que a ver el fondo saudí de inversión, cómo va gestionando todo esto de los clubes. Pero es que es 75 millones la Liga Española. Al De Crystal los cuales Palace, 40 son de Lookman. pero al Crystal Palace le ha costado 58 Larsen, el delantero del Celta, que metió 5 goles en la Liga Española. Quiero decir que es que creo Bueno, y que que en esta en mitad de Inglaterra temporada- hay un nivel de cosas artificiales y que si yo sé que tú tienes más y tú tienes menos, en cuanto haya cualquier movimiento del mercado, pues ¿por qué no me vas a pagar si te sobra el dinero mucho más? Sí, para mí, o sea, cuando te oigo decir, me rechina, cuando te oigo decir, y menos mal que la Liga ha invertido, ¿sabes? Es como si fuera una competición para ver quién gasta más. Y yo creo que no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. No, ese no es mi mensaje. Ya, no, si no digo tú, pero es que ayer... Yo digo venía- que mientras, si tú, como Liga Española, no solo en el mercado de invierno, en todos los mercados de verano, inviertes menos que los demás, Ujú. sé que es invertir bien ese dinero, pero me cuesta creer que la Liga Española en todos los mercados invierte menos que los demás. Al final, la Liga Española va a tener seguramente menos posibilidades de ganar en competiciones europeas o de tener los mejores jugadores que las otras ligas. Se está empobreciendo, Claro. indudablemente, pero también estoy de acuerdo con Sergio cuando dice que lo de la Premier no es ni medio normal. Estoy de acuerdo, Están sí, viviendo en una burbuja que va a explotar en cualquier momento. Eso es insostenible por mucho que se trate de clubes-estados. Eso, que hombre, eso ya no estoy tan seguro porque los clubes Estado y los propietarios, que son empresarios, invierten este dinero sabiendo que no lo van a recuperar o que si lo recuperan va a ser a través de otras empresas. Es decir, Ya. que ellos no buscan ganar dinero con nuestros pero- clubes. No, Pero no al conozco a final- nadie que quiera perder dinero, ¿eh? Nadie. No, pero que Nadie. que el propietario del Liverpool, que tiene De otras todas formas- empresas, dice, oye, pues yo voy a hacer negocio a través del Liverpool para ganar dinero en otras empresas. Entonces, la Liga es verdad que es peor en cuanto a calidad, pero en realidad si le preguntas a un madridista, y aquí estamos 4, bueno, por lo menos si le preguntáis a este madridista, a mí lo que me importa es cómo esté gestionado el Real Madrid, a quién fiche el Real Madrid y a qué es lo que puede acceder el Real Madrid. Y además esto lo que avala es la teoría de Florentino Pérez de, oiga, mire, yo no quiero nada que ver con esto porque yo tengo mi propia gestión de mis recursos y a mí me va razonablemente bien, ¿no? A mí me da pena por los equipos pequeños, por así decirlo, medianos, que al final son los que necesitan a lo mejor en este invierno refuerzos en algunas
posiciones y no pueden acceder a ellos porque es verdad que tienen un límite salarial muy estricto, que en otra parte está bien para evitar pero se que la zampan, los clubes Ignacio, esa se la zampan, endeuden, O sea, y no pueden Estoy fichar. de acuerdo contigo, pero esa se la zampan, ¿eh? O sea, cuando hay reunión de la Liga de Fútbol Profesional, que hable la gente. No, sí, que sí. hablen los pequeños, que digan, oiga, ¿cómo es posible que a este señor se le permitan unas normas, que se salte a las normas a la torera y sin embargo conmigo se sea tan estricto y ahora necesito, ayer lo estábamos comentando por la noche, el Getafe ha fichado a 3 jugadores? Yo dudo mucho que Bordalás conozca a 2 de los 3, sinceramente. Bueno, se ficha cantidad. Se dice, bueno, y de repente Se 3 ficha jugadores. lo que se ojo, puede, ojo, no lo que ya, se claro, quiere. No, sí, lo de sí, que pero- Getafe es un ejemplo un tanto extraño porque Bordalás siempre pide y Ángel Torres no. Sí, sí, no, lo no que da. yo creo que avalar a Ángel Torres con su pasta, le ha cuidado con eso respondido porque- Ángel Torres, claro, sí, también. le ha dicho, si alguien cree que el problema soy yo, que me compre el club. Vale, vamos a Sí. escuchar, ya que estáis hablando del Getafe, la situación del Getafe también es peculiar porque están ahí un rifirrafe, Ángel Torres y Bordalás. Vamos a escuchar justo a Ángel Torres ayer cuando se cerraba el mercado de invierno. Ninguno. Lo que pasa que, bueno, pues cuando nos pone la alcachofa, todo sienta bien, pero el míster lo que hay que hacer es ahora apoyarle, ya tiene 25 futbolistas y ahora lo que tenemos que es empezar a recuperarnos. Pero bueno, yo confío en la plantilla y en el cuerpo técnico y otro añito más en primera. Pues igual, si yo soy el problema, pues ya sabes lo que tiene que hacer la afición, comprarme el club y ya está. Bueno, en esto último, pues tiene razón, ¿no? Si no le quiere... Sí, No, Y no, eso a ver, luego, eso sin pues- duda. Pero es lo que decía Juanma, ¿no? Se compra en cantidad. O sea, tú le das a Bordalás 25 futbolistas y seguramente Bordalás con 25 troncos también te mantiene al equipo en primera, porque lleva haciéndolo años con el Getafe, manteniéndole en situaciones en las que era impensable. O sea, Fíjate pero claro, tampoco vale el simplemente tienes 25 futbolistas, ya tienes que permanecer en Luis primera, Milla, ¿no? Luis Milla se va a marchar. Tarde o temprano. en verano, No, sí, sí, tarde o este temprano verano. no, temprano. Y será como porque un canto en los porque dientes de que no se termina vaya su en contrato invierno. ya y no va a seguir en el Getafe. Pero te digo una cosa, si ayer se desprenden de Luis Milla, Bueno. hoy estamos viendo a José Bordalás presentando la dimisión. Sí, sí, sí. Sin duda. Sí. Se marcha seguro. De todas maneras, con esto de comprarme el club también un poco lo que tiene que ver con la cultura del club que hay en otros países, sobre todo en Inglaterra, pienso, y en España. Me refiero que cuidado con desear lo que hay en Inglaterra, porque hemos visto muchos casos aquí en España de gente que viene pasta a fondo perdido y cuando dejan el club arruinado se piran con las deudas, nadie lo compra, se hunde en tercera Bueno, es que- federación. bueno, es Quiero que- decir que eso también me da cierto miedo y que en Inglaterra ha pasado. Un club histórico como creo que es el Sheffield Wednesday, que es uno de los fundadores de la Premier, está con 0 puntos Claro. en la Champions League con sanciones. Bueno, es que de hecho, Sergio, hay que recordar o contextualizar o insistir para la gente que no recuerde que este corsé económico en el que nos encontramos ahora es fruto de el OK Corral que se vivió durante muchos años en el fútbol español, que en el que sucedían Sí. precisamente. Es decir, Joder, pero ya han pasado muchos años. Sí, ¿eh? han pasado- la han pasado la cuestión años, es pero- si se puede ir adaptando un poco más la normativa, Claro, que los pero jugadores no tengan no, que malvender porque se digamos- descapitalizan, hay que jugar un poco con el equilibrio. Parejo Florentino Pérez. Digamos que no es tampoco Puedes poner su... muy, su digamos, que tampoco es muy habitual tener a alguien con la contención de Florentino Pérez. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Digo, si no, claro, esto la llamada de la jungla, cuando ruge la marabunta, y todo el mundo está diciendo fiche, fiche, fiche. Pues es difícil mantener la compostura. Pero es un caso entre 1 millón. Yo creo que cuando se marche Florentino se habrá roto el molde. La gente habitualmente, fíjate, el Atlético de Madrid, pues parece que ha fichado un buen futbolista, que es el chaval Lukman. Buen Ah, que debes decir Mendoza, sí, Lukman. buen jugador, y luego hay 2 chavales ahí que son el americano, que es un poco, vamos a ver cómo sale, y luego el chavalito que viene del Elche, me parece, Ujú. ¿no? Sí, son proyectos de futuro, Sí. pero que es Claro. a lo que va la Liga Española al final. Del Atlético de Madrid, ¿eh? Sí. Sí, sí. Un meritazo. a los ¿Qué os ha directores- parecido el los- mercado del Atlético de Madrid? A mí me ha parecido bueno dentro de las circunstancias. O sea, creo que no le solventan al Cholo lo que Decepcionante. quiere a corto plazo, No era. pero es una buena apuesta para un proyecto como tiene que ser No el era- Atlético de Madrid. Esos fichajes los habría firmado Bucero, al que están matando. Es decir, no son fichajes de Mateo Alemán. Yo creo que cuando viene Mateo Alemán dicen, bueno, aquí este viene con la varita mágica, y yo creo que son, entre comillas, por supuesto, entre todas las comillas del mundo, parches, porque no se hablaba de eso, se hablaba de jugadores de Sí, más... se han de caído más varios peso. Sí, no, jugadores, a ver, es el verdad. problema del Atlético de Madrid Lukman ha no me sido- parece, Lukman es buen jugador. No, Lukman Lukman no me es parece buen un parche, me jugador, parece un pero jugador querían- que sube el sí, nivel del Querían Atlético de Madrid. un delantero, un centrocampista y un banda capaces de ser titular y solo han fichado a Lukman.
capaces de ser y es titular. verdad que... Pero sí que creo que a de apuesta de futuro, como proyecto del Atlético de Madrid, es un buen mercado, porque Mendoza es un muy buen fichaje a largo plazo. Creo que se equivocan manteniéndolo en el primer equipo porque no va a jugar nada esta temporada. Bueno, en los últimos partidos, Simeone metía a Lenormand por Barrios para subir a Marco Llorente en un mensaje de no tengo otro centrocampista. Sí. O sea, que por número, simplemente por número de centrocampistas, que está Johnny, Coque, Barrios y ahora Mendoza, porque no hay un cuarto. Sí, pero el error del Atlético de Madrid está en vender a Gallagher, que es verdad que los 40 millones por un jugador que es suplente es súper buena venta, vamos. Es una muy buena venta, pero tú cuando vendes a Gallagher tienes que traer a alguien que te vaya a dar por lo menos lo mismo. Y Mendoza puede funcionar muy bien, pero es una apuesta de futuro. Mendoza no para ahora. Es un buen fichaje para el club. Claro. Pero no tan buen fichaje para Simeone, porque Simeone quiere un jugador contrastado. Es que ahí está la clave. Claro, es que ahí está la clave. Es que Matteo Alemany le han traído con el cambio de propiedad porque no quieren que fiche para Simeone, quieren que fiche para el club. Entonces, en ese sentido, para el Atlético de Madrid, para la nueva propiedad y para Alemany es un muy buen mercado. Es que eso es un sinsentido fichar para un entrenador, porque los entrenadores van y vienen. Bueno, en el caso del Atlético de Madrid no. Salvo en el caso de Simeone, que es el Ferguson del Atlético, pero bueno. Ese es el mensaje que le dan al Cholo Simeone. La cosa es que el Atlético ya no eres intocable con la nueva propiedad. Y este mercado todavía no ha entrado de lleno la nueva propiedad, entrará a partir del verano. Claro, esa es la duda que tenía, porque al final el Atleti ha invertido lo mismo que se ha gastado. O sea, perdón, sí, lo mismo que ha recibido. Más o menos. Que al final no es una sensación de decir, hemos vendido y encima hemos fichado por encima de lo que hemos recibido porque queremos darle al Cholo, al equipo, a quien sea la afición, el hecho de vamos a intentar darle un empujón a este equipo hasta final de temporada. Y lo que ingresó tampoco fue una barbaridad, porque decían, qué bien ha vendido el Atlético de Madrid, ¿no? Es que fue lo comido por lo servido. Yo creo, en verano y vendió por lo mismo en invierno. Sí, más o menos, ¿no? Raspador y Madrid fue el caso tan raro, ¿verdad? Que lo de Gallagher, habiendo pasado un año entre medio, dice, bueno, menos mal que han sido 40 kilos. Yo lo creo de Gallagher me parece que... Siendo un mercado de invierno con lo complejo que es, para mí está bien Mateu. Lo único que le he hecho en cara es que lo ha hecho todo en el último instante y que entre medias se podían haber ahorrado ese cruce de declaraciones, porque Lukman me parece un buen futbolista, Mendoza me parece un buen fichaje para el futuro, al americano no le voy a juzgar. Y las ventas, oye, Gallagher está bien vendido, Raspador está bien vendido. ¿Que falta un lateral izquierdo y un centrocampista contrastados? Por supuesto, pero es que no va a hacer todo esto en el mercado de invierno. Pero en el mercado de invierno, claro, a ver, tampoco puedes arreglar la temporada a estas alturas. Dices, mira, si el Atlético de Madrid va a estar contento, el aficionado va a estar contento con que el Atlético de Madrid quede tercero, sea eliminado a lo mejor en octavos o si tiene suerte en cuartos de Champions y caiga en semifinales de Copa o llegue a la final y caiga, pues oye, vamos a trabajar para la temporada siguiente, no vamos a coger parches ahora en el mercado de invierno. Claro. Y en verano estar otra vez en las mismas. Bueno, pues necesito otro delantero porque el que fiche en invierno ya no me vale. De acuerdo con la filosofía del Real Madrid. Claro. Perfecto, porque es que, fíjate, yo te digo una cosa. Dicen, no, se puede ser más competitivo gastando mucha pasta. Pero yo te digo una cosa, de verdad, con todo el respeto del mundo. Florentino trae a Lukman en este mercado de invierno, a Mendoza y al chaval este de tal, y vamos, no puede salir de su casa. Pero Juanma, ¿qué haces comparando el Real Madrid con el Atlético de Madrid? Bueno. Y con todos los respetos para el Atlético de Madrid, pero no tienen los mismos objetivos ni tienen el mismo presupuesto. Una pausa, venga. Vamos a seguir con el contenido, pero una cosa que quiero comentar, porque si no sigue las ruedas de prensa del Getafe, que es lo normal, para que lo sepan. Bordalás ha hecho una cosa muy parecida a la de Arbeloa. Cuando le preguntaron por los pitos, él dijo que sabía de dónde venían. Y dijo, ¿pero de dónde viene? Y dijo, no, esto me lo reservo para mí. Es mi intuición, ¿eh? Yo creo que hay una cosa ahí que entre Bordalás y Ángel Torres están intentando presionar, ¿no? Yo intuyo, que Bordalás dice que los que le pitan es porque están presionados por Ángel Torres. No creo. Entonces, ¿de dónde vienen esos pitos? Si él dice que sabe de dónde viene, pues... Que yo creo que no te se llevó pitos por los cambios, porque más allá de la situación, es verdad que los cambios fueron un poco raros con independencia de que el Getafe me cuesta, tiene lo que tiene. Me pongo en el pellejo de un aficionado del Getafe y digo, ¿cómo pitas a Bordalás? Pero es verdad que en el momento del calentón de que la gente dice, por favor, al menos un poco, colgad balones al área y quitas a tus dos delanteros... Pero Bordalás está dándole un significado oculto por detrás de que hay alguien que lo está moviendo. Pero eso será bueno para Bordalás, eso le motivará, ¿no? Los pitos de su afición lo hará mejor en el próximo partido. Y que todo lo quiere llevar al Madrid y no todo se puede comparar. El caso de Bordalás en el Getafe es el único club en España, yo creo, en el que de verdad el club depende en su gran mayoría del entrenador.
Ahora mismo, desde luego. entonces Hombre, yo ahora creo mismo que- la estrella del Getafe es Claro, por Bordalás. eso yo me imagino que, como dice Sergio, los pitos son por la decisión puntual de que ese cambio o esos cambios Yo no pensaba así, gustaron. pero luego no, por como la Borda- figura, no por la figura de Pero Bordalás. como Bordalás espero. dice, Sí. sé por dónde vienen esos pitos, Ya, como que no son por una a cosa veces- puntual. A veces descifrar a los entrenadores y a los Bueno, jugadores, sobre todo. Te digo una cosa, es- si hay alguien que conoce bien ese club, es José Bordalás. Sí, Sí. Lleva allí un montón de Bueno, tiempo y, y, Ángel, y Ángel Torres. y Ángel también. Torres también, pero como lo dice Bordalás, pues si él dice que lo sabe, es que lo sabe. Todos tenemos la sensación de que si mañana se va a Bordalás, el Getafe se va a segunda división. Eso, ¿no? Lo Si no pensamos es la así. En mitad de la temporada, siguiente. desde luego. Si le da tiempo a alguien Bueno, a construir los algo dos de cara a tienen la razón. siguiente. Los dos tienen razón. Si alguien piensa que yo soy el problema, pues que me echen. Y Torres también tiene razón. Si alguien piensa que yo soy el problema, que me compre el club. Claro. Habrá que estar atento a Birmancevic, que fue el extremo derecho del Sparta de Praga, que ha fichado el Getafe, bueno, cedido con opción de compra. Situación del Athletic Club de Bilbao. Es uno de los clubes que está entre esos 10 que he dicho en 4 puntos para descender. El Athletic está 3 puntos sobre el Rayo Vallecano, que ahora mismo es antepenúltimo. Mañana juegan en Mestalla, partido de Copa del Rey, y no sabemos qué va a pasar con Nico Williams. Hoy ha hablado Mikel González, que es el director deportivo del Athletic Club de Bilbao. Poner en valor el compromiso del jugador con el club, así como su prioridad absoluta es el Athletic Club, por delante del Mundial. Así me lo ha trasladado a mí personalmente. El jugador está compitiendo por debajo de su 100% debido a su lesión, jugando con dolor o limitaciones. Como club seguimos trabajando las diferentes opciones con los especialistas externos, descartando la operación y decantándonos de momento por compaginar el tratamiento con la competición. Si esto no da resultado, sí valoramos parar unas semanas para realizar un tratamiento de fortalecimiento. ¿Cómo veis esto? El Athletic no ha sabido dar con la tecla de tratar a Nico. Y le debe pedir o perdón o protegerle, sobre todo porque ayer apareció otra vez pintado su mural, igual que tal. Diciendo, ¿Otra vez pintado? Sí, con un mensaje de bilbaínos madridistas, fuera de no sé qué, o bilbaínos madridistas que piensen... madridistas. Madridista, sí, en verano Sí. le pintaban porque se iba al Barça. Y que decían algo así como que, bueno, que ponían la selección por delante del club también. Rechazando al Hombre, Barcelona yo creo para que- quedarse Sí. en Bilbao. A ver, eso es un energúmeno, es Ya. verdad. Pero que al final yo creo que el Athletic se ha equivocado con Nico en la forma de tratar. Oye, puede pasar, es que la pubalgia Que tiene una es- pubalgia. A Sancet, por ejemplo, el mismo tratamiento les funcionó, pero con Nico no están dando Pero- la tecla y yo creo que Nico también ha llegado a un punto en el que dice, mira, para jugar así, Paro. que al final es Sí. mal jugar, Y con dolor. paro y juego el Mundial. Y estoy a tiempo Y juego todavía de el hacer las Mundial dos bien. cosas, que si el Athletic Pero llega en claro, mayo llego jugándose a la algo... parte importante de la temporada, a lo mejor mucho mejor, y puedo llegar al Mundial con España. Pero Es esto lógico. es fantástico. O sea, los fantasmas de la gente, bilbaíno madridista, le llaman. Pero, ¿qué tiene que ver Nico Williams con el No sé. Real Madrid? Las obsesiones son No demos complicadísimas. voz a ese Ya. tipo que no Lo que debe pasa es que tener- hay gente, pues eso, muy populista, que interpreta que el jugador se está recuperando para disputar en condiciones el Mundial. recuperando Sí. como jugando con el Athletic. Claro, no, pero si ahora frena que se va a recuperar para jugar el Mundial. La frase Bueno, pues que textual tiene es que parar. madridistas Claro. españoles fuera de Bilbao. Es una pintada y será un energúmeno, pero ya ha pasado muchas veces en ese mural, por desgracia. Que al final lo que dice Juanma también Sí, es que los lo murales- que decíamos antes también del Mundial. Es que Nico a estas alturas de la temporada y jugando como está jugando por los problemas físicos que tiene, no va a aportarle mucho al Claro. Athletic. No es que vaya a tampoco. parar, no es que vaya a parar por la selección, es que va a parar por el Atlético de Bilbao. Claro. Sí, sí. Porque jugando con dolor es inservible para la selección y no es útil tampoco para el Athletic. Eso se ha gestionado mal. Jo, el primero que lo está pasando mal es Nico. Pero vamos, Seguro. totalmente. Hombre, claro. Vamos. Totalmente. Y además un extremo como pubalgia, él, además. que con lo que le tiene que doler cada vez que Cada todo vez lo que que sub- tiene la pubalgia, en cuanto arrancas, Ayer ya no estuve con puedes. un amigo que tiene pubalgia y me dice, mira, cada vez que me subía al coche, cada vez que tenía que hacer cierto movimiento, digo, Muy es que doloroso. me duele, digo, y un día Petón- sí, otro día no sé qué hacer. Petón dice que es lo más algo de lo más doloroso que ha tenido nunca. Mira, la Yamal ha tenido, creo que ya han pasado, ¿no? Porque ya lleva unos cuantos Sí, partidos como buenos. eso va y viene al final, es verdad que se te quita y te vuelve a lo mejor en un mes o estás un tiempo así. Xabi Alonso la tuvo, creo también. Bueno, Raúl la tuvo durante un tiempo Mastantuono. también. Sí. Mastantuono ahora también. No, jugadores Algo jóvenes, pasa también con los que han- jugadores jóvenes. Jugadores muy jóvenes que han subido a la élite muy jóvenes y que a lo mejor no tenían la musculatura desarrollada como para ese nivel de exigencia, tantos partidos tan seguidos, pues lo acaban pagando. Habrá que estar muy atentos porque en clave selección pues tenemos ahí unos cuantos, ya hemos hablado de la defensa, que la tenemos que da pena en cuanto a nivel, Sí. de que ninguno de los centrales está a buen nivel. Tenemos a Pedri lesionado, tenemos a Nico con pubalgia, no sé Mikel si Merino, Mikel Merino que se ha Mikel Merino, operado, muy no justo sabemos en si teoría. llegará. se ha operado o se va a operar del pie, se va a operar, una sí. fractura ósea.
En fin, pues habrá que estar atentos porque evidentemente sin todos estos jugadores nuestras posibilidades disminuyen. Y lo último antes de ir con el Madrid. Conversación entre Joan Laporta y Flick cuando les preguntan en la Gala Mundo Deportivo hasta cuánto tiene de contrato Hansi Flick con el FC Barcelona. Responde Laporta, luego habla Flick y luego vuelve a hablar Laporta, por cierto, en presencia de todos los posibles candidatos a las elecciones del FC Barcelona. Hasta cuando quiera. Esperemos, tengo 1 año y medio de contrato más, así que creo que es mucho tiempo. Pero como he dicho antes, estoy muy feliz aquí. Si vuelvo a ser presidente, yo creo que se quedará hasta que él quiera, porque es un entrenador que da mucha confianza, que conoce perfectamente cómo queremos jugar, nuestro genuino sistema de juego, y también cada vez conoce más el club. Si todo va normal, yo creo que es el entrenador ideal para estos años que le tocan al Barça. Ideal para aquests anys que toca al Barça. Es que tenemos a Laporta que hasta que él quiera, contrato vitalicio, y Flick, a ver, que me queda 1 año y medio y esto es mucho tiempo. Porque uno está en campaña, que tampoco tiene mucho rival, pero está en campaña y el aficionado quiere a Hansi Flick. Entonces va a decir, pues si yo sigo de presidente, Flick va a estar hasta que yo quiera. Y el aficionado va a decir, pues genial, contento. A Flick le da igual quien esté de presidente. Eso es una mientras le fichen bien. Eso es una mentira como un castillo. A Flick le mantendrán los resultados y le echarán los resultados y hasta cuando él quiera. Tú me estás diciendo que si cambian las tornas y el Barça empieza a ir mal y el Madrid empieza a ir bien y el Barça no gana hasta cuando él quiera. Pues no, será hasta mientras gane. Mientras gane y el Barça funcione. Cuando deje de carburar, hasta luego Hansi Flick. Ahora la sensación es que es capitán general, que él manda, puede incluso dejar recaditos a Lamine, a Rafinha, y como los resultados le acompañan y los jugadores están con él. Sí, el problema es eso justo cuando se tuerce. Bueno, ya hubo un amago de incendio a principio de temporada. Aquella rueda de prensa en Vallecas en la que decía que el vestuario tenía que cambiar. ¿La de los higos? Sí. Esa. Sí, ojo, también. Pero la soltó, mira, se me había olvidado, la soltó y mira cómo lo ha cambiado todo. Lo que me refiero es, eso ha sido una vez. Si vuelve a pasar una segunda, esa imagen de casi él hundido en el banquillo y Rafinha abrazándole fue una cosa muy, muy rara. Cuando Laporta le llama. Todos los vestuarios estos son cansados, O sea, bueno, también. Para que no castigue a Lamine por llegar tarde y le llama a Laporta para que juegue ese partido, que no iba a jugar. Que Guardiola le pasó. En los mejores vestuarios, Guardiola dijo, vámonos antes. No, lo dejo antes de que nos hagamos daño, ¿no? Y el Barcelona se fue perdiendo una liga contra el Madrid de los 100 puntos. Sí, fue esa temporada, el Madrid de los 100 puntos. Ganando una copa, pero que podía haber seguido hasta cuando quisiera, pero que eso desgasta también bastante. Bueno, veremos cómo continúa, porque es verdad que el fútbol va muy rápido y si el Madrid sube en esta montaña rusa y el Barcelona baja, pues a lo mejor no están tan contentos con Hansi Flick. A ver, Ignacio, abres tú el debate sobre el Real Madrid Arbeloa. Decías tú que habían cambiado algunas cosas, otras no. Sí, no, he visto cambios también en los jugadores, ya dejando de lado el entrenador. Porque veo, por ejemplo, en estos partidos a un mejor Vinicius, el estatus de intocable le ha venido bien, ha recuperado confianza y hemos visto que Vinicius va a mejor, tiene partidos que pueden no salirle las cosas, pero va mejor. En Mbappé he visto un bajón, aunque el otro día no, pero seguía marcando goles, pero por ejemplo he visto un bajón. Yo creo que... ¿Has visto un bajón en Mbappé? De nivel, en cuanto... Sí. ¿Y le ha cambiado? No, me parece fatal. ¿Luego es intocable? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que Mbappé, Bellingham y Vinicius son los que tienen el estatus de intocable y a lo que decía antes, ¿no? Que algunos están respondiendo bien a ese estatus, como es el caso de Vinicius, otros no. Yo creo que el otro día contra el Rayo, Mbappé tendría que haber pisado el banquillo. Bueno, yo creo que... Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con eso. No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No, que sé que no tengo que estar. Digo que quiero expresar mi opinión. Digo que si yo tengo a Mbappé en mi equipo, a mí Mbappé como entrenador, yo creo que me va a dar más al 60% o al 70%. De verdad te lo digo. De verdad te lo digo, porque no es un futbolista, es un jugador, es un finalizador de un nivel extraordinario. Entonces yo no lo quito, salvo que se esté arrastrando por el terreno de juego, que no tuve yo esa sensación el otro día. Sí, ese punto lo entiendo y es verdad que yo, cuando pensaba esto de yo hubiera quitado a Mbappé, tenía la misma duda. Es que al final Mbappé... Es que tuvo una... Yo la canté en el Twitch, en el partido, canté el gol. Sí. Pues canté el gol y me puse a celebrarlo porque pensaba que... Y cuando digo, joder, pero eso es imposible. Y además, estás en un partido empatando en casa. Dice, no, es que Mbappé está haciendo un partido horrible, no le ha salido ni una falla, una puerta vacía. Pero ¿cómo le vas a quitar? Es que haya un penalti
Que lo tire él, que lo puede tirar cualquiera, sí, pero que es que a mí no se me ocurriría Si lo tira tampoco él, quitarle la hay vida más- por hay más- muy mal hay que más esté. posibilidades. Pero que te mantengo esto Con él en el campo hay más posibilidades. como te lo mantendría, y sabéis que lo hubiera mantenido con Vinicius también. Que es verdad que a menos que el propio jugador por cansancio te pida el cambio en un momento dado, es que Arbeloa creo que hay habla- jugadores que te cambian el partido Preguntando en por medio los segundo. cambios, uno de los cambios es que Arbeloa ha dicho públicamente que tiene 5 intocables: Courtois, Valverde, Vinicius, Bellingham y Mbappé. ¿Eso os parece bien? No, a mí no. Para nada. Bueno, pero es que a ti no te parece bien el concepto intocable. Bueno, claro. Es que cuando no, dices claro, intocable, claro. vamos a ver, si un jugador está mal, pues coño, pues yo creo que lo tienes que quitar. Pero yo lo que creo es que él piensa que, como pensamos todos, que Courtois al 80% es mejor portero que Lunin. Hombre, eso, a ver, hay algunos casos, como es el caso de Courtois. Ah, vale, en el entonces que ya sí vamos, es ya vamos intocable. con la casuística, vale. O sea, Bueno, a mí me en parece- Courtois sí. A mí me parece mal decir A ver, que alguien es intocable pero porque públicamente. Courtois no ¿eh? lo hemos visto a un mal Es nivel que da desde igual llegó quién al sea. Madrid. Vamos a ver, pero Pero- él ha utilizado en rueda de prensa el término intocable. Es que yo no... No, yo esa creo- es la pregunta, me parece que. No, es que, claro, es que yo creo que él no habla de intocables, somos nosotros los que hablamos de intocables. Él lo que dice es, conmigo van a jugar siempre los mejores. Mm. Que no es tanto como decir que es intocable, no. Él está de, hombre, salvo matices, es decir, si este jugador está físicamente mal o yo le veo en un estado de forma lamentable o está renqueante, pues no va a jugar. Lo que él dice es que su espina dorsal es la formada por Courtois, por Valverde, por Bellingham, por por jugadores que te Vinicius han y llevado por, al éxito y que por te pueden Mbappé. llevar, Y sí. fíjate, y ahí me atrevería a La cosa, incluir Juanma- a Tchouaméni. La cosa, Juanma, es hasta qué punto puedes llevar ese discurso, porque lo comentábamos ayer, ante el Rayo Vallecano, por no quitar a ninguno, acaba jugando con 5 delanteros. Ya. Claro, yo Sí. creo que ahí está el error. A Gonzalo, por ejemplo, desde que ha llegado Arbeloa, con él le ha puesto siempre en banda derecha porque no ha quitado ni en partidos ganando y 5 minutos residuales, por así llamarlos, le ha puesto en banda. Entonces estás perdiendo la mayor virtud de Gonzalo, que es estar dentro del área. A Brahim le está poniendo en el centro del campo, que bueno, que es un jugador que en algunos contextos te puede venir bien ahí, en la posición de bueno Bellingham. que funciona en Te cualquier puede sitio. funcionar bien, pero también creo que más allá de que entren 5 delanteros, que a lo mejor estás quitando a Güler en momentos en los que no estaba siendo ni mucho menos el peor, yo creo que ese estatus de intocable, por así decirlo, no le viene bien al resto de jugadores que puedan ver que son sustituidos o son suplentes en algunos partidos, estando mejor que otros jugadores. Y claro, de ahí el enfado de Güler el otro día cuando le cambian. Puede generar un ambiente un poco tenso si los jugadores que son intocables no responden con su nivel. Pero incluso los propios jugadores que no son intocables, véase Güler, si el día de mañana se convierte en un eje vertebral del Madrid, es que pasará a ser intocable. Quiero decir, al final lo que te va a marcar es lo que tú consigas en el verde. Y a Bellingham, Vinicius, Courtois, Valverde y Mbappé, no creo que nadie les haya regalado el Es que rol no de estoy de acuerdo, intocable. el último año de Bellingham no es para ser intocable. Es verdad, pero igual que lo diría de Vinicius. De acuerdo, pero ¿de qué jugador de segunda línea sí que se ha ganado el No. puesto para quitárselo a No, alguno pero, de esos? pero es que no tiene por qué Él- serlo uno u otro. No, Él es que lo yo ve no- eso, pero a no- ver, esos jugadores tienen que salir de titular siempre. Él lo Ahora, ve eso en los entrenamientos. tienes que ser- Él tiene que ser posible yo cambiarles. creo, que él ve, dice, es un bicho. Este es un bicho y a este tío no le puedo Pero en quitar. Lisboa, ¿quién estaba jugando mejor, Güler o Bellingham? No, Güler, eso es verdad. Claro, sí, sí, pero totalmente. quita a Sí, Güler. Entonces sí, yo digo, sí, sí, ¿por claro. qué, Pero- ¿por qué tiene que quitar a Güler? No, pero no. te digo una cosa, en la brevísima etapa de Álvaro Arbeloa, que parece que lleva 8 meses, en la brevísima etapa de Álvaro Arbeloa, como entrenador del Real Madrid, si hay 2 jugadores que no se pueden quejar de la confianza del entrenador, son Mastantuono y Arda Y Güler. Güler, en que absoluto. Güler pasó a ser suplente con Xabi Es Alonso, decir, es verdad. que Sí, le está sí. dando, que le está dando regularidad. Y que ahí ha habido partidos mejores y a partidos más mediocres de Güler, y sin embargo, al partido siguiente ha vuelto a confiar en él, como en el caso de Mastantuono. Bueno, pero podemos decir lo mismo de Bellingham y de otros tantos. Es que también, Sí. si le preguntaron a Bellingham es porque había jugado todos los partidos y todos los minutos. Sí, Si a esa ver, fue al la final, pregunta. Oye, sí. estos jugadores han jugado todos los partidos y todos los minutos. Bueno, Bellingham es verdad que no va a Albacete. porque estaba tocado. Está Lo dijo Arbeloa. tocado, sí. venía lesionado. Es verdad que se ve una imagen también antes del partido, Sí, que estaba sí. ya tocándose en la parte que el se domingo. lesiona. Mm. Sí, en el calentamiento, El domingo, incluso sí. Se lleva antes la mano del al calentamiento, muslo, cuando sí, sí. salen al estadio. Se lleva la mano en la parte de atrás del Otra- Sí, muslo. donde se pregunta que lesiona quiero justo, hacer. que yo creo que ahí también puede ser un error de Bellingham, porque si tú notas molestias antes del El jugador partido. quiere jugar. Y- Ya, y- no, y lo es entiendo, joven, lo entiendo. Con el paso del tiempo lo entiendo, irá... pero que un jugador también tiene Sí. que conocerse y decir. Claro, esa es la cosa, que igual es joven, No. que O sea, igual es un dentro de error 3 años... lógico que cometa ese error. Igual dentro de 3 años pero- esto no le pasa porque se empieza a conocer a sí mismo y dice, no, yo hoy sí que no estoy para Acordaos esto. Cristiano, que se fue en un partido directamente, hizo una carrera y se fue andando al vestuario sin Sí, sí, decir sin nada cambio, sin a cambio. nadie, sin cambio ni nada, se fue andando y decía, no, yo me conozco, he notado una molestia tal, y a lo mejor, oye,
un jugador que se conoce un poco menos, nota esa molestia, sigue en el campo y a lo mejor se rompe y está un mes fuera. Y a lo mejor por hacer eso Cristiano estuvo 4 días. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que se rompió a los 8 minutos, ¿no? Sí, fue o sea, que estaba mal. ¿Sabes lo que pasa con Bellingham? Que es, a pesar de los pitos de los aficionados y tal, es un jugador tan generoso. Yo creo que es tan generoso que es que quiere jugarlo todo y quiere darlo todo constantemente. Y a veces a lo mejor hay que tirar un poco de la En general, todos los futbolistas quieren jugar todo, así pero... decirlo, siendo claros, muchas veces es un poco burro. Tiene 22 en años. el sentido de que de muchísimas carreras. Aprenderá de la Yo estoy seguro que aprenderá la lección y la próxima vez que se toque un músculo dirá al médico, oye, aquí noto algo. Y aprenderá a dosificar carreras cuando no toca y claro, pero a correr mejor. Pero Arbeloa se le criticó también cuando dijo en rueda de prensa: hay veces que le tengo que decir no corras tanto. No, eso a mí no me parece. Lo que tienen que aprender, normal. Que aprender sobre pero todo ¿cómo le dice a un jugador que no corra tanto? Pues sí. Sí, otra pregunta que tienes hacer. que aprender a correr mejor, no correr menos. Para ver si ha habido cambio. Recuerdo que Juanma, después del partido ante el Villarreal, decía: joder, Madrid, ya sea lo que juega, tal, al contragolpe. Pues claro, si tiene jugadores que corran, pues a correr y tal. Yo los pregunto, ¿a qué juega el Madrid? ¿Cuál es la idea de Arbeloa? Yo con el Rayo lo volví a ver en la primera parte muy bien. El problema para mí fue el problema fue de fútbol en la segunda. Y los cambios. A mí, yo lo que le recrimino a Arbeloa el otro día es que creo que se equivoca con los cambios y marea al propio Madrid con la forma en la que quiere jugar, pero oye, que esto también forma parte de tu máster de entrenador en que llevas prácticamente un mes. Para mí se equivoca porque mete Ceballos Güler en el centro del campo, no te lo sostienen, el Rayo te empieza a dominar el balón, no eres capaz de conectar con los de arriba ni robar el balón. Quizá hubiera tocado Camavinga al medio, carreras a la izquierda. Ceballos no estuvo mal. No estuvo mal, pero me gustó. Creo que la primera parte del Madrid no fue mala el otro día. Ya había salido de todas formas antes de los cambios en esa tendencia al partido en la segunda parte, pero en la primera yo vi a ese buen Real Madrid durante 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos y después vi a un Real Madrid muy bueno. Y después fue esa versión. Pero si estoy de acuerdo, pero son 20 minutos ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Y es que es un balance muy pobre. Lo que hay que reclamarle quizás a Arbeloa es que en el momento en el que él tiene que hacer el cambio obligado por Asensio, quizás ahí leer, y esto también lo aprenderá con el tiempo, que no puede meter a Ceballos y Güler juntos en el centro del campo contra un equipo que te mueve el balón también como el Rayo, que quizás necesitaba las patas de Camavinga en el medio para seguir manteniendo el bloque que te estaba permitiendo robar y correr. Camavinga muy bien, Camavinga estuvo muy bien, pero quizás en ese momento tocaba sacarle del lateral, poner un lateral natural y volver a poner a Camavinga en el medio. Porque tenías a Fran García y a Carreras en el banquillo. Eso es. Y después yo creo que es extraño que estuviera... se terminan viviendo en el caos los últimos 20 minutos. A mí me extrañó que Camavinga estuviera tan bien porque no le pitaron. No, cada vez que cogía el balón no le pitaban y eso pues habría servido un poco de motivo. Pero me estáis hablando de errores de Arbeloa por ser todavía un entrenador inexperto. Sí. Bueno, no, pero es que errores también ha cometido Xabi Alonso muchos y no es un entrenador tan inexperto. Y Ancelotti la cagó en partidos puntuales, pero vamos, y todos. Y Mourinho, y Guardiola. Lo de Gonzalo en la derecha no es tan raro. Y creo que tuvimos un debate aquí hablando de ello. Ha jugado muchas veces en el Castilla y en el juvenil ahí. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo jugar en el Castilla y en el juvenil, en el que tú eres tan bueno que tu ritmo supera al resto, que encontrarte en primera división, donde tu virtud se ve reducida. Porque no eres. En una circunstancia como la de Villarreal, muy bien, porque es un jugador que te permite esfuerzo, que te puede llegar al área, que te puede retener el balón. El otro día quedó muy desdibujado. Ignacio, ¿qué te ha parecido? Y si le das importancia a Arbeloa en sala de prensa. Bueno, a mí la verdad es que no me gusta. O sea, no me entra por los ojos Arbeloa sus respuestas, no como entrenador ni nada, sus respuestas, pero es que me pasa con muchos entrenadores también, ¿eh? Pero es verdad que yo creo que hay ciertos discursos que no me gustan, pero los entiendo, como en las primeras ruedas de prensa, todo el cariño que le daba a Vinicius y demás, era lo que tenía que hacer, porque tienes que reconducir, tienes pero no te gustaba eso, que juntar a Vinicius. No, eso en esos primeros sí. Al principio, ahora ya no tanto. O sea, ya van varios partidos, ya seguir hablando de intocables, de que no pueden pisar el banquillo ningún jugador. Es que yo no le he oído en rueda de prensa decir que hay jugadores intocables que no van a pisar en ningún momento el banquillo. No lo he oído. Yo no lo he oído. A mí me parece... Ayer dijiste en el primer palo, Juanma, que le veías un poquito a la defensiva. Pero eso es que eso es normal. Bienvenido a la primera plantilla del Real Madrid. Es que incluso dijiste superado, ¿llegaste a decir superado? No sé si superado, no. Pero, superado no lo sé, no creo. No creo que dijera eso, pero porque no le veo a Arbeloa, me parece que es un tío bastante templado y que tiene las cosas bastante claras, ¿no? Pero fíjate que ni siquiera teniendo el conocimiento que Arbeloa tiene del Real Madrid, cuando cuando tú eres el que toma la última decisión,
¿sabes? La responsabilidad es gorda. Es decir, el último teléfono que suena es el tuyo. Ahora tienes que decidir tú. Y sabes que si te sale bien, pues va a ser lo normal, pero si te sale mal, pues vas a ser muy criticado, ¿no? Yo lo que digo es que ha empezado muy pronto con las respuestas monosílabas y respondiendo mal a los periodistas, porque muy pronto van a ser... Antonio Romero le preguntó, ¿te preocupa o Meana? Juan Meana, ¿te preocupa? ¿Te preocupa no. tal? No. No. Bueno, pero muchas veces contesta así Simeone, ¿no? Sí, y lo criticamos. Sí. Y decimos, Simeone se le nota cuando es está... especialmente borde también. Entonces, empieza muy pronto para ser borde y luego también hay algunas excusas. Oye, pues yo entiendo que a veces es difícil explicar, oye, cómo hemos ganado así, jugar tan mal la segunda parte y no vas a hablar de los cambios que a lo mejor él piensa que se ha equivocado, pero decir, oye, pues a lo mejor el Levante no me parece tan mal rival. El Levante, que es penúltimo, porque venía de empatar con el Atlético de Madrid, o es que todos los equipos van a hacer el partido del año contra nosotros, pues como ha pasado toda la vida. Sí, eso es una obviedad. No, a ver, sí, son respuestas. Irá surfeando esas respuestas. De, cajón, es que al de las final... que tienen ahí en el cajón para, bueno, que a ver, cuando no me guste la pregunta Vamos a ver, sobre esto, los saco entrenadores, esta respuesta, la tienen todos. Si pudieran, no hablarían con la prensa. Para ellos es un engorro. Es decir, Luis Enrique llegó a decir, yo pagaría la multa por no hablar con los periodistas. A mí, ¿sabes? por ejemplo, porque me preguntabas por Arbeloa y te respondía por Arbeloa y decía que me pasa con muchos. Es que me pasa con casi todos. A mí no me gusta escuchar prácticamente ruedas de prensa de entrenadores porque no dicen nada. No, y porque cuando les preguntas... No dicen nada. Y es como muchos jugadores después del partido, que sabes que te puedes escribir ya antes de que hablen qué te van a decir. Pues con los entrenadores en rueda de prensa pasa exactamente igual, porque no te hablan de táctica, que a mí, por ejemplo, me interesa. Es que es el problema, muchas veces no te hablan de ideas de juego que han tenido, de por qué han hecho X cambio, haya salido bien, pero haya le han salido preguntado por cuestiones tácticas y él no lo contesta, ¿eh? Es que eso pasa mucho en los entrenadores, que muchas veces dice, yo quiero hablar de fútbol, le pregunta de fútbol y dice, hombre, tampoco te voy a desvelar lo que quiero hacer o lo que voy a hacer, que es normal, pero entonces entras en un bucle y de ahí pero no después del partido que puedes analizar ya lo que intentabas, claro, y lo que ha pasado... Dices, ¿por qué has quitado a Güler? Y a lo mejor te dice, pues mira, quería jugar un poco más por fuera, no sé qué, te explica el cambio y a lo mejor, oye, puede decir me he equivocado o no, pero tú te vas con tu respuesta y tú ya dices, bueno, es que si quería hacer eso, es lógico que quitara a Güler, pero ningún entrenador lo hace. Vamos a recomendar a Artifin al Albacete y al Barcelona, que juegan hoy a las 9 la primera eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Artifin, que es un producto para las articulaciones y que lo puedes encontrar en... Mundo Natural. Buenas tardes, Fútbol Radio. José, desde Asturias. Pues yo creo que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada por la sencilla razón de que no es cosa de entrenador, sino de los jugadores, de la actitud de los jugadores. Venga, buenas tardes. Buenas tardes, desde Sevilla. Pues desde la llegada de Arbeloa cambió algo y no cambió nada. Cambió el banquillo, no el problema, y la única diferencia es que antes todo era culpa de Xabi Alonso y ahora ya no se señala al banquillo. Un saludo. Buenas tardes. Lamentablemente a mí me parece el mismo desastre con Xabi Alonso. Creo que se debería haber dejado a Xabi Alonso. Lo he creído desde el principio y me reafirmo. Sergio, Ignacio y Juanma, muchas gracias. Un placer. Mañana seguimos hablando del Real Madrid, que regresan los entrenamientos. Mañana les preguntaré qué les ha parecido que Arbeloa les haya dado 2 días libres para esta semana, después de la victoria ante el Rayo Vallecano. Vuelven el miércoles para preparar el partido el domingo en Mestalla. ¡Hasta mañana!